Por fin, el Banco Central Europeo reduce los tipos de interés. Ha tardado 5 años en reducirlo desde la última vez que lo hizo y bueno, ya llevábamos más de 2 años en los que esta institución pues estaba solamente aumentando los tipos de interés y por lo tanto encareciendo el crédito, haciendo más ricos a los que ya tienen dinero ahorrado y empobreciendo a la gente que tiene menos renta y menos recursos económicos y que por eso tiene que acudir al endeudamiento, con la excusa de que solo así se iba a parar la inflación. Y bueno, ya hemos debatido y hablado 1000 veces de que la inflación, que ha bajado muchísimo, no ha sido gracias a la reducción de los tipos de interés, a la elevación de los tipos de interés. Incluso hay analistas muy ortodoxos como Bernanke o como Olivier Blanchard que así lo dicen. Yo voy a traer el estudio en el que lo comentan, ¿no? Entonces, esto la verdad que es una buena noticia, pero claro, cogida con pinzas, porque es solo una reducción de 0,25 puntos porcentuales del tipo de interés, o sea, muy poco, que ya además había adelantado el Euribor, o sea que esta medida en sí no va a bajar el precio de las hipotecas, ya había bajado y ya veremos a ver qué es lo que ocurre en el futuro. Parece que en la reunión de julio no van a seguir bajando los tipos de interés, desgraciadamente, y habrá que esperar a la reunión de septiembre para que vuelva a ocurrir o no, pero esa posibilidad solo creo que sería posible o se daría en el caso de septiembre y no de julio. Entonces vamos a ver los datos, vamos a hacer un análisis algo por encima de lo que ha ocurrido y vamos a ver también las implicaciones. Pues para empezar, es importante tener en cuenta cómo funciona el mecanismo del Banco Central Europeo que tiene a su disposición para afectar a los tipos de interés interbancarios como el Euribor o otros tipos de interés, ¿vale? Esto es súper importante porque a veces la gente se piensa que el Euribor baja, no sé, como una especie de fenómeno meteorológico como que vienen borrascas, ¿no? Un fenómeno natural. Pues no, el Euribor baja por decisiones políticas de una serie de personas que están dirigiendo el Banco Central Europeo. Entonces, es una decisión, insisto, política, no natural o de libre mercado. No. Son decisiones políticas y es importante tenerlo en cuenta. Aquí os traigo una ilustración que ya trabajé hace tiempo en el que podéis ver que el Banco Central Europeo o cualquier tipo de banco central lo que hace es poner dos tipos de interés. Tiene otros más, pero los más importantes son estos dos tipos de interés. Uno es lo que se conoce como techo, que sería la facilidad de crédito, la que tenéis arriba, y otra es la facilidad de depósito, que se conoce como suelo. Es muy fácil de entender esto. La facilidad de depósito, que es el suelo, es el interés que le va a pagar a los bancos comerciales por tener su dinero en la sede del Banco Central, ¿no? El dinero aparcado. Entonces, claro, ¿en qué momento está ahora? En el 3,75%, que lo acaba de bajar el Banco Central Europeo. ¿Qué significa eso? Que por la cantidad de dinero que dejen los bancos comerciales aparcados en el Banco Central Europeo, se les va a remunerar a 3,75%. ¿Por qué eso es un suelo? Porque evidentemente ningún otro banco va a pedirse dinero entre sí a un tipo de interés por debajo. Es absurdo, porque al menos van a tener siempre la posibilidad de rentabilizar su dinero al 3,75%. No lo vas a prestar a otro diciendo, a ver si te hago negocio por menos de 3,75%. No tiene sentido, porque al menos esa posibilidad siempre va a existir recurriendo al Banco Central Europeo. Y lo contrario con el techo. El techo ahora mismo está en 4,5%. Esto significa que el Banco Central Europeo, si le presta dinero a un banco comercial, se lo va a prestar al 4,5%, nunca por encima. Entonces, de nuevo, la misma argumentación, el mismo razonamiento. Ningún banco comercial va a pedirle prestado dinero a otro banco a un tipo de interés superior al 4,5%, porque siempre tienen la posibilidad de ir al Banco Central al 4,5% y nunca por encima, porque sería mucho más caro, sería absurdo, ¿vale? Entonces, ese es el mecanismo que tiene el Banco Central Europeo, e insisto, todos los demás, para controlar el tipo de interés que irá en medio, ¿vale? El tipo de interés fluctuará entre ese techo y ese suelo. Y ese es el tipo de interés de referencia. Ahora está en el 4,25%, entre 4 y 4,25%. Bueno, porque es ese punto intermedio entre el techo del 4,5% y el suelo del 3,75%. Así de sencillo, ¿vale? Decisiones políticas por parte de unos consejeros de esta institución pública. Insisto siempre en esa característica. El Euribor, que es un indicador que en teoría lo que te está diciendo es a qué tipo de interés se prestan el dinero los bancos entre sí, siempre va a estar ahí en medio, ¿vale?
¿vale? Igual que el resto de tipos de interés. Pero hay algunas excepciones que, oye, si yo preveo que en el futuro va a aumentar ese techo y ese suelo, pues entonces ya empiezo a realizar intercambios previendo esa situación y por lo tanto sí pueden salirse momentáneamente de esta franja. Pero por regla general tiene que estar siempre en medio, ¿vale? Por eso, luego lo veremos, el tipo de interés ha bajado bastante en los últimos meses y ha sido anticipándose a lo que iba a ocurrir estos días con el Banco Central Europeo, ¿no? Y digo teóricamente lo del Euribor porque en realidad, ya lo comenté en su día, el Euribor es el indicador más opaco que existe en el mundo. De hecho, tú no puedes acceder al Banco Central Europeo a ver esos datos, ni siquiera el Banco Central Europeo creo que pueda tener acceso a esos datos, ¿vale? Es un indicador absolutamente manipulado por los bancos, de hecho por un oligopolio de bancos, por un cártel de bancos. Esto está absolutamente corroborado, está sancionado, también se vio muy claro con el LIBOR, el tipo de interés de referencia del Reino Unido, ¿vale? Entonces que lo sepáis, que el Euribor es una manipulación de unos cuantos bancos que controlan el cotarro, pero es desgraciadamente con lo que tenemos que funcionar porque esta Unión Europea, cada vez más escorada a la derecha, pues no quiere meterle mano. Y entonces aquí tenemos los datos reales, lo otro era un dibujo. Aquí tenéis los datos reales del techo, que sería la línea roja, y el suelo, que sería la línea morada. Entonces lo amarillo anaranjado es el Euribor, ¿vale? Estos son datos reales. ¿Qué es lo que le ocurre al Euribor? Que siempre está en medio, como decía, está fluctuando como una serpiente entre ese techo y ese suelo y solamente de forma temporal acaba saliéndose, ¿no? Como os decía también, el Euribor solo se ha bajado en dos ocasiones que han sido cuando había una crisis, en la crisis.com en el año 2001 y también la crisis del año 2008, ¿vale? Salvo algunos otros casos muy puntuales, pero lo normal es que el Banco Central Europeo reduzca los tipos de interés y sobre todo de forma sostenida en el tiempo cuando hay crisis económica. Pero en este caso no ha sido eso, ¿no? No estamos en una crisis económica y es lo anormal de esta situación. Os acerco un poco con zoom en el momento actual en el que estamos para que veáis que el Euribor pues estaba ahí entre el menos 0,5% y el 0,25% porque es el techo y el suelo que le habían marcado el Banco Central Europeo, y podéis ver que sí empezó a salirse un poco de forma momentánea porque ya se veía venir que el Banco Central Europeo iba a aumentar los tipos de interés para combatir la inflación, pero al final tiene que estar siempre en ese rango, ¿no? Y como podéis ver, pues a finales de noviembre, a finales de octubre del año pasado bajó el Euribor porque ya se iban dando muchas señales de que el Banco Central Europeo iba a bajar los tipos de interés, pero bueno, ha tardado más de medio año en hacerlo, pero bueno, al menos el tipo de interés se ha mantenido ahí más o menos estable y está por debajo de lo que ocurrió a final de 2023. Por eso, si alguien se pregunta qué es lo que va a ocurrir con el Euribor ahora que el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés, la respuesta es muy sencilla: nada, ¿vale? Porque ya adelantó este movimiento por parte de los dirigentes del Banco Central Europeo. Entonces la clave es ver qué ocurrirá en la siguiente reunión del Banco Central Europeo. Insisto, será en julio, probablemente no hagan nada, por lo que veremos a continuación de cómo va evolucionando los indicadores de precio en la eurozona, y probablemente tengamos que esperar a septiembre para, si bajan los tipos de interés, que ocurra, ¿no? Porque puede que no ocurra eso. Entonces, el Banco Central Europeo ha sido uno de los primeros en bajar los tipos de interés. No ha sido el primero, ¿eh? El miércoles pasado el Banco de Canadá ya empezó a bajar los tipos de interés. O sea, que para que veáis que esto tampoco es que el Banco Central Europeo se haya vuelto loco y diga, venga, me monto aquí, me lío la manta a la cabeza y voy yo el primero. No, ya hay bancos centrales. Bueno, más allá del Banco Central de China y de Japón, que tienen los tipos de interés muy cercanos al 0%, ¿no? Pero insisto, el Banco Central Europeo no es el primero, pero sí que es el primero si lo comparamos con el del Reino Unido, el Banco de Inglaterra, y también con la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. En este gráfico podéis ver cómo se aumentó muy rápidamente, de una forma absolutamente histórica, los tipos de interés en las tres regiones económicas, pero de momento, porque en la zona sombreada lo que veis ahí es una previsión, de momento el único que lo ha hecho ha sido el Banco Central Europeo, que también es una anomalía que el Banco Central Europeo actúe antes que la Reserva Federal. Ha ocurrido a lo largo de la historia, en 2015 por ejemplo, pero no es lo normal. Y aquí tenéis el motivo de por qué ha bajado el tipo de interés, aunque sea poco, ¿no? Y es que la inflación, que ahí lo tenéis en este gráfico con esa línea rosada o roja, pues está ya muy cerca del 2%. Esto a nivel de la eurozona, ¿no? Entonces, claro, al estar tan cerca de ese nivel objetivo, pues ya incluso siguiendo las propias recomendaciones del propio Banco Central Europeo, pues la lógica es bajar los tipos de interés. Por supuesto, a esto se une un montón más de razones, como que Alemania lleva tiempo coqueteando con la recesión. Bueno, entró en la recesión, pero tampoco es que tuviese una crisis económica muy importante. También con el hecho de, oye, no podemos
o no queremos devaluar mucho nuestra moneda en un momento en el que los precios de la energía están tan caros, ¿vale? Están tan elevados, porque si tú bajas el tipo de interés, es mucho más rentable invertir en dólares que en euros, ¿vale? Porque te van a pagar menos por cada euro que inviertas. Entonces, si tú lo alejas mucho, es muy probable que muchas inversiones se vayan a dólares y entonces eso deprecie el euro, ¿eh? Por esos motivos, el Banco Central Europeo va un poco vinculado a lo que haga la Reserva Federal. No tendría por qué, ya hemos visto que Japón ha pasado del tema y ha dicho, yo mantengo aquí los tipos de interés en el 0% y no pasa nada. Y se ha devaluado la moneda japonesa, por supuesto que sí, ya hice un vídeo hablando de ello, pero no es ninguna catástrofe y sobre todo que tiene más ventajas que desventajas. Entonces, este es el motivo fundamental. Aquí podéis ver que en realidad los bancos centrales se fijan en los indicadores de precios que son subyacentes, que son nucleares, que son del centro de inflación, los más estables, al menos en teoría. Y en este caso es la línea verde, ¿vale? Aunque en el último mes hemos visto que ha repuntado un poquito los precios, ahora hablaremos un poco de por qué y si eso es preocupante. La clave es que la inflación, en términos, como os estoy diciendo, de inflación subyacente, está muy cerca del 2%, por no hablar de la inflación normal, el indicador normal convencional, ¿no? Entonces ahí lo tenéis. Es verdad que los servicios siguen con una inflación por encima del 4% en la zona euro, y eso es una anomalía, no es lo que desea el Banco Central Europeo. Yo ya he explicado 1000 veces que tampoco tendría por qué pasar nada grave, sobre todo no es una excusa para subir los tipos de interés, la prueba está en China y en Japón, pero bueno, el caso es que estamos aquí utilizando el lenguaje y el manual de instrucciones del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, como la inflación lleva bastantes meses controladita, ¿no? Como ahí lo podéis ver, y muy cerca del 2% y cada vez más cerca del 2%, salvo el último mes, pues entonces se ha decidido bajar el tipo de interés, ¿no? Aquí tenéis que en realidad ese incremento de los precios que acabamos de experimentar en mayo de 2024, que está por encima de lo normal, pero tampoco es preocupante, porque aquí podéis ver que para cada uno de los meses de mayo de los años anteriores, yéndonos hasta 2014, había años en los que estaba por encima, ¿vale? De lo que hemos sufrido recientemente. Por ejemplo, el año 2015, por encima o casi igual. El año 2016, bastante por encima. El año 2018, bastante por encima, ¿vale? Y en aquella época a nadie le preocupaba la inflación. Estamos hablando de años antes de la pandemia y fijaos que hubo meses en mayo en los que los precios subieron más en la eurozona que este mes de mayo. Entonces, fuera preocupaciones, fuera alarmas, que de momento está claro que esto no es preocupante para nada. ¿Podría serlo en el futuro? ¿Quién sabe? Lo más probable es que no. Pero que quiero decir que no vayamos a vivir las inflaciones exageradas del 2021 y 2022. Es preocupante para los bolsillos de los consumidores, evidentemente, pero no de cara a ver la evolución del indicador. No parece que se esté disparando ni muchísimo menos, ¿eh? Y aquí tenéis, bueno, pues quizás uno de los gráficos más ilustrativos en relación a qué es lo que está explicando que la inflación baje. Bueno, tenemos ya que los beneficios empresariales, concretamente el margen empresarial, está bajando, ¿vale? Lo hemos visto, ya se han hinchado de ganar dinero durante 2021, 2022 y 2023 y estamos ahora en 2024 en los que las empresas han dejado de aumentar los precios y por lo tanto han dejado de incrementar su margen de beneficio. Ahora le toca el turno a los salarios, yo esto lo he argumentado 800.000 veces. No nos debe preocupar tanto que en economías capitalistas los salarios al principio del shock inflacionario pierdan terreno porque la idea es recuperarlo luego, a posteriori, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo ahora y por supuesto al Banco Central Europeo le preocupa de su visión ortodoxa de los salarios están aumentando mucho, esto es preocupante, pero la realidad es que los salarios en términos reales todavía están por debajo de lo que estaban antes de esta crisis inflacionaria, ¿no? Entonces simplemente están ganando terreno y menos mal que lo están haciendo. Entonces ahí tenéis un gráfico que se puede ver esto claramente. Luego, la composición, porque no todos los productos están subiendo de precio al mismo ritmo, ¿vale? Ya he dicho, los servicios están por encima del 4%, que es lo que preocupa, aunque tienen muchísimo que ver con el turismo y con la restauración. Entonces eso es algo que responde, por supuesto, a flujos internacionales de turismo, y más que a otras cosas, más que a los salarios o más que a, no sé, cualquier cuello de botella que uno pueda imaginarse, ¿vale? La comida sí que está por encima del 2%, pero muy cercana, y luego, fijaos, la energía está casi en el 0%, es lo que está dando un respiro a los indicadores de inflación desde hace un año y medio. Y luego los bienes industriales que no son de energía,
pues también está bastante controlado, por debajo del 1%. Todo esto es para la eurozona. Y estas son las previsiones del Banco Central Europeo sobre lo que va a ocurrir con la inflación, súper importante porque es la guía en la que se basa para ver qué hace con los tipos de interés. Entonces, fijaos, para 2024 estiman que va a ser del 2,5%. Solamente hace 2 meses estimaban que iba a ser del 2,3%, o sea que han aumentado sus previsiones, pero sigue estando cerca del 2%, y fijaos que su previsión es que en el 2025 vaya a ser del 2,2%, o sea, prácticamente ya en el objetivo, y en el 2026 del 1,9%. Ni que decir tiene que esto se va a errar, seguro, se van a equivocar, como siempre ha ocurrido. Podéis ver todas las proyecciones del Banco Central Europeo atrás y todas se equivocan, ¿vale? Pero lo importante es lo que está pensando el Banco Central Europeo, porque sobre eso es lo que va a mover el tipo de interés, ¿vale? Entonces, de momento, la proyección, el camino es bajar los tipos de interés. Ya lo hagan en julio o lo hagan en septiembre. Y eso sí ya impactará en la caída del Euribor y en el abaratamiento de las hipotecas al tipo de interés variable y de cualquier otro tipo de crédito vinculado al tipo de interés variable. Aquí tenemos la composición de la inflación, pero en este caso por lo mismo por productos, pero para España, ¿no? Entonces aquí la anomalía es que os podéis fijar, la inflación subyacente sigue bajando sin ningún tipo de problema, o sea, eso es algo positivo. Tenemos que la de los alimentos pues sigue dando guerra, pero sigue bajando, y eso es positivo. Y también tenemos la energía, ¿vale? La energía es lo que está explicando que en España haya una inflación ahora anual superior a lo que ocurre en la Unión Europea, pero es simplemente porque se está comparando con lo que ocurre en el año anterior, que ya había bajado la inflación, ¿vale? Es un efecto estadístico, aritmético, más que cualquier otra cosa. Entonces no es algo alarmante, vuelvo a lo mismo. En este gráfico se puede ver efectivamente lo que estoy comentando ahora. La inflación en España está un poco por encima de la media de la eurozona, pero ahora en términos interanuales, porque está rebotando de haber bajado antes los precios energéticos, ¿vale? Gracias al tope al gas y la energía renovable, y que también se comió el incremento de los precios antes que nadie. Entonces España, como os digo, no está alejada de la Unión Europea, ni muchísimo menos, y de hecho está por debajo en la inflación acumulada, como podemos ver aquí en este gráfico, ¿vale? España es lo rojo. Entonces los precios, desde que empezó todo esto a dar guerra en la inflación del año 2021, España no ha visto aumentar sus precios tanto como en otros países. De hecho, si lo comparamos aquí, como siempre nos trae Yago Álvarez cada mes, podemos ver que España ha sido el 5.º país en el que los precios han subido menos, ¿vale? Ahí casi todos los países los precios han subido más, y esto lo comento porque el Banco Central Europeo se fija en todos los países que están bajo su control, pero hay disparidades muy importantes entre todos los países que conforman la Unión Monetaria. Y este es el estudio que os había prometido. Este estudio es de Olivier Blanchard y de Bernanke, que son dos economistas súper conocidos en el mundo de la ortodoxia, que revela cómo la inflación ha bajado tanto en Estados Unidos como en la eurozona, no gracias a haber aumentado los tipos de interés, sino a simplemente que la energía se ha hecho más barata. Así de simple, ¿vale? Es verdad que hay otros factores que ayudan a explicar por qué ha bajado la inflación, pero es muy poco significativo en comparación con esa línea negra hacia abajo que podéis ver, que es el abaratamiento de la energía, ¿no? Gracias a que ya los cuellos de botella no operan y que se han normalizado también los flujos comerciales después de la guerra de Ucrania, ¿no? La invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, esta es la clave. La derecha, al menos en la economía, nos está dando la razón a todos los que habíamos dicho que la inflación iba a ser transitoria por culpa de los cuellos de botella, de la energía, y que iba a volver a su nivel más o menos habitual, y que elevar los tipos de interés no tenía ningún tipo de sentido. Y esto lo llevaron a rajatabla en China y en Japón, como os decía, entre otros países, que dijeron: está clarísimo que esto es transitorio, no vamos a elevar los tipos de interés, sobre todo porque eso empobrece a la gente y no vas a lograr que baje el precio de la energía solo porque estés encareciendo el crédito. No tiene ningún tipo de sentido. Pero allá que están los dirigentes del Banco Central Europeo, los de la Reserva Federal, utilizando manuales de instrucciones absolutamente antiguos, manuales de economía que no tienen ningún tipo de relación con la realidad. Y para ir terminando, ¿preocupa de verdad como dice el Banco Central Europeo? Porque si no bajan tan rápido los tipos de interés, porque están diciendo los servicios están creciendo al 4%, los salarios están aumentando tanto, y menos más. Aquí tenéis un cálculo de comisiones obreras en el que se puede ver cómo los salarios están recuperando terreno.
¿vale? En esta contienda entre el capital y trabajo, entre beneficio y salario, desde, como ahí podéis ver, a principios de 2023. Ya hemos hecho vídeos hablando de esto, pero es verdad que en el primer trimestre de 2024 sigue ocurriendo lo mismo. Eso es una buena noticia, queda mucho camino por recorrer y obviamente la inflación no va a bajar tan rápido porque los empresarios dicen, vale, te aumento el salario, pero oye, yo aumento también un poquito mi precio todavía para no perder tanto margen de beneficio, que ya he ganado mucho a lo largo de 2021 y 2022 y se lo puede permitir desde luego, y estos cálculos así lo demuestran, pero como os digo, esto es lo normal, no es preocupante, y si tiene que haber un poquito más de inflación del 2%, pues no pasa nada porque desde luego bajar los tipos de interés es algo absolutamente lógico y deseable. Insisto que elevar los tipos de interés es sinónimo de dar una renta básica a los ricos, a la gente que ya tiene dinero, y también sinónimo de empobrecer a los que necesitan el dinero para realizar su operativa normal, ¿no? Y por último, os traigo aquí un gráfico que vi en Twitter el otro día y que me gustó mucho, porque fijaos, tenéis en rojo la inflación real en la eurozona, ¿vale? Lo que ha ocurrido con los precios. Estos son los precios, no es la tasa de variación interanual. Y aquí lo que podéis ver en el caso de la línea azul es lo que hubiera ocurrido con los precios si antes del año 2014 todo hubiese seguido subiendo al 2%, que es el nivel objetivo del Banco Central Europeo. Entonces fijaos que en realidad, a pesar de que han subido mucho los precios desde el año 2021, estamos a unos niveles que serían los normales, lo que estaría ahora mismo los precios si hubiesen subido al 2%. Pero es que entre el año 2014 y 2020 los precios subieron muy lentamente, apenas subieron, estaban coqueteando con la deflación, de hecho. Entonces, fijaos que el Banco Central Europeo, que en su día dice, voy a aumentar los tipos de interés porque esta es una inflación muy elevada. Bueno, si hubiesen acudido a este gráfico, se hubiesen dado cuenta de que no, que en todo caso se está recuperando un tiempo perdido, por así decirlo, ¿no? Por cierto, entre 2014 y 2020 fue por políticas de austeridad que lo que hicieron fue deprimir la demanda y por lo tanto empujar a la baja los precios. Como colofón, que os decía, no sabemos qué va a ocurrir con el Banco Central Europeo, si va a volver a bajar los tipos de interés en la reunión que tiene en julio, pero lo más probable es que no. Así que el Euribor se va a mantener más o menos estable hasta esa época y veremos a ver qué es lo que ocurre para la reunión de septiembre. Muy mal por parte del Banco Central Europeo que esté tardando tanto en bajar los tipos de interés, porque hoy día no hay preocupación ninguna de inflación, ni según sus propios indicadores y propio manual de economía, pero es que encima, si le sumamos a eso que esta inflación ha sido transitoria y por algo que nada le puede afectar los tipos de interés, pues entonces volvemos a concluir, como incluso lo están concluyendo o están poniendo de manifiesto encima de la mesa algunos economistas absolutamente ortodoxos como los que hemos visto, que elevar los tipos de interés fue una tontería gigantesca, tontería a nivel macroeconómico, pero una barbaridad y una salvajada en términos sociales, porque insisto, lo único que hizo fue empobrecer a la gente que necesita dinero y hacer más rico a la gente que ya tenía dinero. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.